Hace muchos siglos, cuando los pueblos vivían bajo la luz del sol, la luna y las estrellas, el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. No había electricidad, ni autos, ni grandes ciudades iluminadas. Las personas se guiaban por antorchas, por lámparas de aceite y sobre todo por la fe que llevaban en el corazón. Era un tiempo lleno de esperanza, porque desde hacía cientos de años los profetas hablaban de un rey que vendría del cielo. Un Salvador que traería paz donde había tristeza, luz donde había oscuridad y amor donde había dolor. Nadie sabía cuándo iba a llegar, pero todos esperaban ese día con paciencia, como quien espera el amanecer después de una larga noche. En un pueblo pequeño llamado Nazaret vivía una joven llamada María. Era una muchacha sencilla, humilde, amable con todos. Su sonrisa era suave y transmitía calma a quien la veía. Su vida era simple. Ayudaba en casa, tejía ropa, preparaba pan, molía el grano, y caminaba hasta el pozo para traer agua fresca. Pero lo más especial de ella no era su trabajo ni su apariencia, sino su corazón. María tenía una fe tan grande que parecía brillar por dentro. Cada día hablaba con Dios en silencio, confiando en él como un niño confía en su madre. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y llenaba su habitación de una luz dorada y cálida, sucedió algo que cambiaría para siempre su vida y la del mundo entero. La brisa que entraba por la ventana se detuvo por completo, como si el tiempo se hubiera quedado quieto. Un resplandor suave empezó a llenar la habitación. María se sorprendió, miró a su alrededor y comprendió que aquello no era algo normal. Antes de que pudiera moverse, una figura luminosa apareció frente a ella. Era un ángel. Pero no cualquier ángel, sino Gabriel, uno de los mensajeros más importantes del cielo. Su presencia era majestuosa pero tranquila, como si toda la paz del universo estuviera reunida en él. María sintió temor, pero también una serenidad que nunca había sentido. María, dijo Gabriel con una voz suave y llena de luz, no tengas miedo. Dios está contigo. María lo miró sin entender lo que ocurría. Tú has sido elegida para algo muy especial. Tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande, será llamado Hijo de Dios, y su reino nunca terminará. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podrá ser esto?, preguntó con humildad. El ángel respondió con serenidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios hará posible lo que para los hombres parece imposible. La habitación estaba llena de una paz tan grande que parecía tocarse con las manos. María sintió que Dios la invitaba a confiar. Y con un corazón lleno de fe, dijo: Aquí estoy. Que se haga en mí lo que Dios desea. En un instante, Gabriel desapareció. Pero el aire todavía parecía brillar. María quedó allí, en silencio, abrazando con el corazón la promesa más grande que alguien pudiera recibir. Pasaron los días, y María guardaba aquel secreto con ternura. Pero José, el hombre con quien estaba comprometida, empezó a notar que ella parecía diferente. José era un hombre bueno, noble, trabajador. Pasaba sus días en la carpintería, cortando madera, construyendo mesas, puertas y herramientas. Cuando supo que María esperaba un hijo, su corazón se llenó de confusión. No quería lastimarla, pero tampoco sabía qué hacer. Pensó y volvió a pensar. Esa noche, se fue a dormir con tristeza en el alma. Pero Dios, que conoce lo que sentimos antes incluso de que lo digamos, quiso darle una respuesta. Mientras José dormía, un ángel apareció en su sueño. José, no tengas miedo, dijo el mensajero celestial. El hijo que María espera viene de Dios. Tú serás su protector en la tierra. Cuida de ella. Cuida del niño. Su nombre será Jesús. Cuando José despertó, sintió una paz profunda, una claridad que jamás había experimentado. Su confusión desapareció como las nubes cuando llega el sol. Y desde ese día, se comprometió a proteger y amar a María con todo su corazón. Todo parecía ir tomando forma, pero entonces ocurrió algo inesperado. El emperador romano, Augusto, ordenó que todas las personas del reino debían viajar a la ciudad de su familia para registrarse en un censo.
Eso significaba que José tenía que ir a Belén, la ciudad de sus antepasados, a muchos kilómetros de distancia. Y María, embarazada y muy cerca de dar a luz, debía acompañarlo. El viaje era largo y difícil. No había carreteras cómodas ni transporte rápido. Solo caminos de tierra, montañas y desiertos. Pero no tenían opción. José preparó un burro para que María no tuviera que caminar. Llevó mantas, agua, pan, algo de aceite y herramientas básicas. María aceptó el viaje con valentía, poniendo su confianza en Dios. Los primeros días fueron menos duros. El clima era templado, y los caminos no estaban tan llenos. Pero a medida que avanzaban, el cansancio empezaba a notarse. El sol calentaba demasiado durante el día, y por la noche el viento era frío. José caminaba al lado del burro, cuidando cada paso, asegurándose de que María estuviera cómoda. Ella, aunque cansada, mantenía la calma. Sabía que cada paso era parte de un plan más grande. Por los caminos se encontraron con muchas personas, familias enteras llevando a sus niños, ancianos apoyándose en bastones, soldados romanos vigilando, comerciantes guiando camellos cargados de telas y especias. El mundo entero parecía estar en movimiento debido al censo. Había cansancio, pero también esperanza. Después de días de viaje, cuando el cielo comenzaba a pintarse de tonos azul oscuro y violeta, finalmente llegaron a Belén. Pero la ciudad estaba llena, más llena de lo que jamás habían imaginado. Personas durmiendo fuera de las casas, animales por todas partes, luces encendidas, ruido, voces mezcladas, viajeros buscando desesperadamente un lugar donde quedarse. María ya sentía dolores fuertes. José comenzó a buscar un sitio con urgencia. Golpeó una puerta. Lo siento, no hay habitaciones. Probó en otra. Estamos completamente ocupados. Una tercera. Llegaron tarde. No hay lugar. Una cuarta, una quinta, todas tenían la misma respuesta. José se desesperaba. Miraba a María y veía que cada contracción era más intensa. Por un momento, cerró los ojos y pidió en silencio, Dios, ayúdame a encontrar un lugar. Entonces, un posadero lo observó. Vio el cansancio, la preocupación y el dolor en los ojos de María. Se acercó y dijo: No tengo habitaciones, pero tengo un pequeño establo detrás de la posada. No es lujoso. No es cómodo. Pero está protegido, es cálido y hay heno limpio. José casi lloró de agradecimiento. Ayudó a María a bajar del burro y la llevó al establo. Era un lugar humilde, animales descansando, paredes de madera, heno fresco, un techo sencillo donde el aire olía a campo. Puede que no fuera un palacio, pero era un refugio. Y lo más increíble es que era exactamente el lugar que Dios había elegido desde el principio. La noche cayó sobre Belén. Las estrellas brillaban más que nunca, como si supieran lo que estaba a punto de pasar. El mundo parecía contener la respiración. En ese pequeño establo, en esa noche silenciosa, estaba por comenzar el milagro más grande de la historia. La noche había caído sobre Belén, una noche tranquila y misteriosa, como si el cielo entero estuviera en silencio esperando algo. Las estrellas brillaban con una intensidad diferente, como diminutas lámparas colgadas por ángeles. En el pequeño establo detrás de la posada, todo era humildad, un techo de madera, paredes sencillas, animales respirando suavemente, un poco de heno fresco y una lámpara de aceite que iluminaba apenas lo necesario. Pero aunque aquel lugar era común y corriente para cualquiera, Dios lo había elegido para algo extraordinario. María se recostó sobre el heno, respirando profundamente. José sostuvo su mano con fuerza, tratando de transmitirle toda la seguridad y el amor que tenía dentro. Sabía que no era un momento fácil, pero también sabía que estaban bajo la mirada de Dios. Las contracciones se hicieron más fuertes y constantes. El tiempo parecía detenerse, como si cada segundo fuera sagrado. Y entonces, en medio de la quietud, sucedió. El Salvador del mundo vino al mundo en el lugar más humilde que podía existir. María tomó con sus propias manos al pequeño recién nacido,
Lo miró con una ternura que no se puede describir con palabras y lo envolvió en pañales suaves. Su piel era delicada, sus ojos brillaban como si llevaran dentro un pedacito del mismo cielo. José lo observó con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que sería testigo de algo tan grande. Un niño. Pero no un niño cualquiera. Aquel pequeño sería la luz que cambiaría la historia para siempre. Como no había cuna, lo recostaron sobre un pesebre de madera lleno de heno. Y mientras el pequeño Jesús dormía, el establo se llenó de un silencio profundo, un silencio que no era vacío, sino lleno de paz, como si todo el universo estuviera inclinado sobre ese lugar, contemplando el milagro del amor de Dios hecho niño. Pero aquel nacimiento no pasó desapercibido en el cielo. Muy lejos, en lo alto, los ángeles se movían con emoción. Desde hacía siglos esperaban este momento. Y ahora, por fin, el plan de Dios se revelaba ante los ojos del mundo. A poca distancia de allí, en las afueras de Belén, unos pastores cuidaban sus ovejas bajo el cielo estrellado. Era una noche como tantas otras. Los pastores se calentaban junto al fuego, conversaban en voz baja y mantenían atentos los oídos por si algún lobo se acercaba. De repente, una luz tan brillante como nunca antes vista iluminó los campos. Los pastores se levantaron de un salto, aterrados. Nunca habían visto algo así. Pero antes de que pudieran huir, una voz suave pero poderosa los envió a la calma. No tengan miedo. La luz se abrió como si fuera una cortina, y en medio de ella apareció un ángel. Su presencia era imponente, pero su mirada era amable. Hoy ha nacido el Salvador. El Mesías. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores aún respiraban agitados cuando, de repente, el cielo entero se llenó de ángeles. Era un coro inmenso, hermoso, lleno de luz. Cantaban con voces que parecían ríos de cristal. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para todos. Los pastores, todavía sorprendidos, se miraron entre ellos. Sin dudarlo, dejaron sus ovejas, tomaron sus capas y comenzaron a correr hacia Belén. No podían creer que algo tan grande estuviera ocurriendo justo esa noche, y que ellos, simples pastores, habían sido los primeros en saberlo. Llegaron al establo casi sin poder respirar. Al entrar, encontraron exactamente lo que el ángel había anunciado: a María, cansada pero radiante, a José, con una sonrisa tranquila, y a un pequeño bebé acostado en un pesebre, dormido como si el mundo entero fuera su hogar. Los pastores se arrodillaron con respeto, llenos de emoción. No tenían regalos costosos, pero ofrecieron lo más valioso que tenían: su gratitud, su fe y su alegría sincera. María los escuchó con atención mientras contaban lo que los ángeles habían dicho. Su corazón se llenó aún más de paz. Guardó esas palabras como un tesoro. Mientras tanto, en tierras lejanas, muy lejos de Israel, unos sabios observaban el cielo desde sus torres de estudio. Ellos eran buscadores de señales, profundos conocedores de los astros. Y una noche, vieron algo que cambió su vida por completo: una estrella nueva, brillante y distinta a cualquier otra. Era grande, luminosa, casi viva. Sabían que no era un fenómeno común. Comprendieron que aquella estrella anunciaba el nacimiento de un rey. Prepararon camellos, provisiones y regalos. No eran regalos comunes, llevaron oro para honrar a un rey, incienso para reconocer su divinidad y mirra para recordar que ese niño tendría un propósito profundo y sagrado. Su viaje fue largo. Atravesaron desiertos, montañas y valles. Soportaron fríos intensos por las noches y el calor del día. Pero nunca se detuvieron, porque la estrella seguía brillando delante de ellos, guiándolos con paciencia. Cuando por fin llegaron a Israel, preguntaron por el recién nacido rey. La noticia llegó al oído del rey Herodes, un hombre tan poderoso como temeroso. No soportaba la idea de perder su trono. Fingió interés y les pidió que le avisaran cuando encontraran al niño, pero su intención era oscura. Los sabios no lo sabían, pero Dios sí. La estrella volvió a moverse y los llevó directamente hasta Belén, hasta el pequeño establo. Cuando entraron y vieron a Jesús en los brazos de su madre, se emocionaron profundamente.
Aquello no era lo que imaginaban. No era un palacio, no había oro ni soldados, ni tronos, ni música, ni lujo. Pero en ese humilde lugar, sus corazones comprendieron algo. Estaban frente al rey más grande que jamás existiría. Se arrodillaron y ofrecieron sus regalos. Oro, incienso y mirra. Pero en realidad, lo más valioso que entregaron fue su reconocimiento de que ese niño era la luz del mundo. Antes de irse, Dios les habló en sueños y les advirtió que no regresaran a Herodes. Así que tomaron un camino diferente de vuelta a sus tierras, protegiendo al niño del peligro que aquel rey representaba. Esa misma noche, José también tuvo un sueño. Un ángel le dijo: José, Herodes quiere hacerle daño al niño. Levántate, toma a María y a Jesús y huyan a Egipto. José despertó sobresaltado pero obedeció sin dudar. Empacó lo poco que tenían y, bajo la luz débil de la luna, comenzaron un nuevo viaje, esta vez para proteger la vida del Salvador. Caminaban silenciosamente entre sombras, pero no estaban solos. Dios iba con ellos. Llegaron a Egipto y vivieron allí hasta que Herodes murió. Luego, guiados por Dios, regresaron a Israel y se establecieron nuevamente en Nazaret, el lugar donde todo había comenzado. Jesús creció como cualquier niño, aprendió a caminar, a hablar, a ayudar a su padre en la carpintería. Pero su corazón era distinto, lleno de un amor tan grande que nadie podía comprenderlo del todo. Años más tarde, cuando llegó el momento, revelaría al mundo quién era realmente y traería la salvación que había sido anunciada desde el principio de los tiempos. Pero esa es otra historia. Lo que importa hoy es recordar que aquel niño nació en un lugar humilde porque el amor verdadero no necesita lujo para brillar. La luz de Jesús vino al mundo para todos, para los pastores, para los sabios, para los pobres, para los ricos, para los niños y para los adultos, para cada persona que necesite esperanza. La historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que incluso en los lugares más inesperados puede aparecer un milagro, y que Dios habla a quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. También nos recuerda que la humildad es más grande que cualquier palacio y que la verdadera grandeza se encuentra en el amor. Cada vez que escuchamos esta historia, el corazón se llena de paz. Porque nos hace pensar que, sin importar quiénes seamos o por lo que estemos pasando, siempre hay una estrella capaz de guiarnos, así como aquella estrella guió a los sabios, hace tantos años.